Muy buenas tardes para todos los oyentes. Mi nombre es Julio César Moreno, soy médico cirujano de la Universidad de Los Andes, Extensión Valera. Hoy le vamos a hablar acerca de la historia clínica del paciente adulto. Vamos a empezar a hablar acerca de la definición de las principales funciones que posee la historia clínica. Es un documento médico legal confidencial que describe la enfermedad de manera secuencial y cronológica, de cuya síntesis y análisis puede elaborarse un diagnóstico. Para realizar una buena historia clínica debemos de tener destreza semiológica y una amplitud de conocimientos médicos actualizados. Dentro de las principales funciones destaca la parte asistencial, ya que permite la atención continua a los pacientes por equipos distintos. En la parte de docencia nos va a permitir la realización de estudios de investigación y epidemiología. Nos va a permitir también evaluar la calidad asistencial, la planificación y la gestión sanitaria de la institución, y se utiliza en casos legales en aquellas situaciones jurídicas en que se requiera. La historia clínica del paciente adulto se va a empezar a realizar a partir de los 16 años de edad en cualquier institución pública o privada, por los servicios de medicina interna o emergencia o alguna subespecialidad de medicina interna. Partes de una historia clínica. Tenemos 4 principalmente: la anamnesis, el examen físico, las exploraciones complementarias, las órdenes médicas, la evolución diaria y la epicrisis. Algunas literaturas no toman en cuenta este último renglón, pero en este caso las vamos a abarcar. La anamnesis y el examen físico nos va a dar el 90% del diagnóstico definitivo de la enfermedad del paciente, y las exploraciones complementarias un 10%. Vamos a comenzar a hablar acerca de la anamnesis o el interrogatorio. Para realizar una buena anamnesis debemos de cumplir ciertos requisitos, entre los cuales destaca tener un ambiente agradable, el paciente debe expresar libremente sus molestias, los términos usados deben tener el mismo significado tanto para el médico como para el paciente, es decir, debemos de hablar de una manera muy coloquial, bien sea un paciente analfabeta o alfabeta, porque ellos no manejan nuestro léxico. Debemos hacer preguntas sencillas y concretas, y sobre todo debemos saber escuchar al paciente. Otra de las cualidades que tenemos que tener en cuenta: ser amables, metódicos y ordenados, demostrar interés, seriedad y preocupación al momento de interrogar. Si cumplimos con todos estos requisitos y con los anteriormente dichos, pues tenemos una excelente relación médico-paciente y de seguro una buena historia clínica. Dentro de los componentes de la anamnesis tenemos datos generales de identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, hábitos psicobiológicos y el examen funcional. Comenzamos con los datos generales y de identificación. Para plasmar los mismos en la historia clínica, les recomiendo que siempre soliciten la cédula de identidad laminada del paciente, o en tal caso una copia del mismo, ya que algunos pacientes pues no recuerdan la edad o la fecha de nacimiento. Esto suele pasar mucho en los pacientes ancianos, psiquiátricos o sencillamente en aquellos pacientes que nos llegan en muy malas condiciones clínicas. Hay otros datos que no aparecen en la cédula de identidad, como por ejemplo la religión, la dirección completa o la profesión. Esos datos debemos de consultárselos al paciente. ¿Por qué consultamos religión? Porque hay religiones que no aprueban la colocación de ciertos medicamentos o no aprueban sencillamente algunas prácticas médicas, como por ejemplo la colocación de transfusiones sanguíneas. Hay pacientes que se niegan autónomamente y nosotros necesitamos tener a esa autorización para poder realizar la misma. Si eso pasa, pues nosotros sencillamente hacemos una nota en la historia clínica de que el paciente es testigo de Jehová y pues que no se va a poder aplicar la misma por su religión, para no tener problemas legales con la misma. ¿Por qué solicitamos dirección completa y profesión? Más que todo para relacionarlos con la epidemiología. Y los teléfonos y los nombres y apellidos de algún familiar cercano los solicitamos por si acaso se presenta algún problema dentro de la institución y allí esté presente el paciente. El motivo de consulta. Son los síntomas que motivaron a la consulta médica. No deben hacerse descripción o explicación alguna. Y debemos de cambiar las expresiones naturales al término semiológico correspondiente.
En resumen, debemos ser breves, enunciativos y no explicativos en el motivo de consulta. Ejemplo, nos llega una paciente que dice, doctor, mis evacuaciones son negras. Nosotros no debemos de colocar eso en la historia clínica. Simplemente vamos a colocar evacuaciones melénicas o simplemente melenas. Otro ejemplo sería, doctor, vengo porque tengo muchas ganas de vomitar. Nosotros no vamos a colocar eso. Simplemente vamos a colocar náuseas. En la enfermedad actual es donde vamos a describir tanto el motivo de consulta como los otros síntomas relacionados de una manera más amplia. Debe ser secuencial y en orden cronológico. La aparición de los hechos. El orden cronológico es fundamental en la enfermedad actual. Se deben anotarse en la forma más precisa posible. Se suele usar mnemotecnia para recordar características de ciertas patologías. Algunos ejemplos es la licia doctor, que es aparición, localización, intensidad, carácter, concomitantes, irradiación, alivio, agravantes, desencadenantes o duración, recibida y frecuencia. Esto se aplica cuando nos llegan pacientes con dolor en cualquier región del cuerpo. Ejemplo, tenemos una paciente femenina de 23 años de edad, refiere cefalea de aparición insidiosa desde el 17 de febrero del 2020 mientras daba clase, localizada en el hemicráneo izquierdo de fuerte intensidad, de carácter pulsátil irradiada al cuello y la cara, alivia con analgésicos comunes, se agrava con la exposición de la luz desencadenada por el calor de 8 horas de duración y tiende a recidir cada 2 meses. Ha presentado como síntomas concomitantes fosfenos, náuseas y vómitos de contenido alimentario. Esto se aplica para cuando el paciente viene por dolor. Tenemos todas esas características y las podemos tener en cuenta al momento de redactar nuestra enfermedad actual. Les voy a dar otro ejemplo de un paciente que no llega por dolor. Tenemos un paciente masculino de 80 años de edad con antecedentes de gastritis erosiva en el año 2019. Acude al servicio de emergencia el día 18 de febrero del año 2020 por presentar evacuaciones melénicas Bristol 7 en número de 8 de 6 horas de evolución. Concomitantes presenta astenia y arinamia, motivo por el cual es valorado y se decide su ingreso. Eso es para cuando no viene por dolor. O hay otros ejemplos que ustedes a medida que vayan adquiriendo las destrezas semiológicas y las clínicas, pues eso lo van a ir aprendiendo. Es importante acá mencionar que al principio de la enfermedad actual se puede colocar el antecedente de importancia, siempre y cuando esté relacionado con la patología. Por ejemplo, les hice mención del abuelo de 80 años, en el año pasado tuvo una gastritis erosiva y eso fue lo que conllevó a que posiblemente sus evacuaciones han sido melénicas y estemos en presencia de una hemorragia digestiva superior. Es muy importante eso, porque a la hora de plasmarlo, yo al tan solo leerlo ya sé o me oriento a la patología que puede estar presentando el paciente. Tenemos un ejemplo acá de una historia clínica en su página principal del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, acá de Mérida. En la parte superior aparecen los datos de identificación, los nombres y los apellidos que ya los mencionamos. Aquí está el servicio, quién lo ingresa y el motivo de consulta. Acá tenemos el espacio para redactar nuestra enfermedad actual y aquí los diagnósticos de ingreso por la cual se hospitalizó el paciente. Aquí siempre va la firma del médico quien lo ingresó y en su parte inferior se colocan los diagnósticos de egreso al momento del alta del paciente, si egresó por mejoría o por muerte y si se le realizó autopsia. Aquí en la parte más inferior va la firma del médico quien dio el alta. Aquí tenemos en la parte posterior de esa hoja principal la autorización que debe ser firmada tanto por el paciente como el familiar para que se puedan realizar procedimientos médicos. Esto aplica tanto por la parte médica o quirúrgica. Y si no tenemos la firma de ellos, pues no podemos acceder a esos procedimientos. Y en la parte inferior se coloca la exoneración de responsabilidades por egreso
Pacientes que ingresan y a los 2 o 3 días o al mismo día de su ingreso, ellos deciden irse en contra opinión médica. No podemos dar de alta al paciente hasta que ellos no nos firmen y no se responsabilicen por sus propios acontecimientos. Vamos con los antecedentes. Tenemos antecedentes personales, familiares y los hábitos psicobiológicos. Dentro de los personales es muy importante colocar los procedimientos de enfermedades, bien sea crónicas, inmunológicas, neoplásicas, congénitas o de origen infeccioso. Dentro de las crónicas pues destacan la hipertensión arterial, la asma bronquial, las enfermedades endocrino-metabólicas como la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es importante acá mencionar desde cuándo padece el paciente esa enfermedad, qué tratamiento toma, cuál es la vía de administración de ese tratamiento, si ha tenido recididas de esa enfermedad. Todo eso hay que plasmarlo allí en la historia clínica. Si es de origen inmunológico, igual, desde cuándo, qué tratamiento está recibiendo. Aquí es importante recalcar la parte neoplásica, si recibió quimioterapia, qué tipo de quimioterapia recibió, si fue intervenido quirúrgicamente, especificar el año y si ha tenido recididas igual de esa patología. Las congénitas, de igual manera, y de origen infeccioso, es importante recalcar si esa enfermedad conllevó a una hospitalización. También se coloca la parte de los medicamentos que producen alergia o algún alimento. Más que todo hacemos énfasis aquí en los beta-lactámicos de tipo penicilina o algunas quinolonas. Alimentos se pueden, hay muchos, algunos enlatados, algunos otros productos de mar que siempre son los que más producen así hipersensibilidad en los pacientes. La cirugía previa es importantísimo colocar el año en que se le hizo la cirugía, un ejemplo de herniorrafia umbilical en el año 2018 o histerectomía en el año 2017. Si el paciente se sabe la fecha exacta, pues mucho mejor. Hospitalizaciones anteriores es muy importante siempre y cuando estén relacionadas con su enfermedad actual. Un ejemplo que nos llega una paciente histérica que cursa con antecedentes de un CA de páncreas. Entonces es bueno saber su historia anterior, hasta dónde llegaron el equipo médico, a qué estudios le hicieron y qué faltó y cuáles fueron los diagnósticos de egreso. Esto se encarga el personal de estadística de salud en traernos esa historia. Las transfusiones sanguíneas es muy importante, ya sabemos por todos los riesgos que esto puede ocasionar, infecciones de tipo virohepatitis B, virohepatitis C, VIH, Chagas. La epidemiología es muy importante siempre y cuando también esté relacionada con la enfermedad actual. Si viajó a un sitio endémico, si es plomero, si es agricultor, si es veterinario por alguna zoonosis, todo eso hay que plasmarlo allí en los antecedentes personales. Vamos con los familiares. Principalmente nos basamos en el estado actual de padres y hermanos, si están vivos o muertos. Si están muertos, especificar la causa de muerte. Si están vivos, especificar de qué enfermedad padecen y si están sanos, igual colocarlos. El interrogatorio sobre enfermedades o síntomas similares al que presenta el paciente y enfermedades comunes de tendencia hereditaria, llámese hipertensión arterial, CA, diabetes mellitus. Todo eso hay que colocarlo allí bien especificado. Los hábitos psicobiológicos. En ellos nos enfocamos en los hábitos tabáquicos, enólicos, timoicos y cafeicos. En los hábitos tabáquicos es importante conocer cuántos cigarros se fuma al día, si es una caja, si es 15, si son 10, para calcular el índice paquete año. Los enólicos, conocer qué tipo de alcohol consume el paciente, porque eso tiene unas especificaciones por gramos de alcohol. Y de acuerdo a eso, pues va a la afectación hepática. Los chimoicos, pues igual, al igual que los cafeicos, conocer la frecuencia que consumen esos hábitos. El consumo de drogas, si es por vía inhalatoria, si es por vía endovenosa, las consecuencias que eso puede traer. La exposición a humo de biomasa por
conllevar a eso enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las parejas sexuales, cuántas parejas ha tenido el paciente y la ocupación actual para relacionarlo con la epidemiología. El examen funcional. En el examen funcional es un interrogatorio de los síntomas que puede haber presentado el paciente en sus años anteriores. Y eso lo hacemos de manera sistemática, por aparatos y sistemas. Empezamos de manera general. Si el paciente ha presentado pérdida de peso, si ha ganado peso, si ha tenido fiebre, cómo ha sido la fiebre, si ha presentado adinamia, si ha presentado astenia o sudoraciones nocturnas. En piel nos enfocamos si ha presentado lesiones primarias o secundarias. A nivel de ORL también nos enfocamos si ha tenido secreciones, si ha tenido talgia, si ha tenido epistaxis, si ha tenido alguna lesión a nivel de la cavidad oral, llámese afta o tipo cándida. Todo eso debemos de colocarlo e interrogárselo al paciente. Si no se lo preguntamos, pues no nos lo va a decir y no, el paciente pues no nos va a terminar de orientar. Recuérdense que en la parte funcional no son síntomas que van a estar relacionados con la enfermedad actual, sino que son síntomas pasados y eso pues nos puede ayudar a desenmascarar una enfermedad que el paciente padece y que él no sabe. En la parte cardiovascular y pulmonar, pues nos vamos a enfocar si ha tenido palpitaciones, dolor precordial, si ha tenido disnea, si ha presentado tos, cómo es la característica de esa tos. Todo eso debemos de interrogarlo y colocarlo allí en la historia. En la parte digestiva se ha presentado halitosis, pirosis, cómo son los hábitos evacuatorios, si ha tenido ictericia, todo eso debemos plasmarlo. En la parte genital es muy importante preguntarle al género masculino si ha tenido disfunción eréctil, algunas úlceras, algunas secreciones purulentas para pensar en gonorrea. Eso es bueno plasmarlo también. En la parte femenina, no, muy importante enfocarnos en toda la parte reproductiva. Es decir, preguntar menarquia, ciclos menstruales, si vienen con dolor o sin dolor, si ha tomado algún anticonceptivo oral, cuántas gestas ha tenido, si ha tenido aborto, cuáles de esas gestas fueron obtenidas por cesárea segmentaria, por partos, especificar también si se hizo citología, cómo fue el resultado de esa citología, las parejas sexuales. Eso ayer vieron una clase de Iliani que hizo mucho énfasis en eso. A nivel del sistema osteomuscular se han tenido deformidades óseas, se ha tenido fracturas, se ha tenido edemas. Todo eso debemos enfocarlo, al igual que el sistema nervioso central. Se ha tenido parestesias, convulsiones, vértigos, todo eso va en esas regiones. Aquí tenemos otro modelo de la historia del mismo hospital. Aquí vamos a colocar los antecedentes personales, bien sea de manera general o guiándonos por los subtítulos. Aquí tenemos los antecedentes familiares, los hábitos psicobiológicos y aquí comenzamos con nuestro examen funcional en manera general y empezamos por piel, cabeza, ojos, continuamos con oído, nariz, boca, garganta, respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, ginecológico y por último, nervioso. Comenzamos con la segunda parte que es el examen físico. Al momento de realizar el examen físico, lo primero que debemos hacer es medir signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, saturación de oxígeno y temperatura, para clasificar al paciente. Segundo, debemos pesarlo, tallarlo y calcularle el índice de masa corporal. Muchas veces en los pacientes adultos se calcula el CROCOF. Siempre eso es fundamental y mucho más si el paciente está en enfermedad renal crónica. Y posteriormente a eso debemos hacer la revisión de aparatos y sistemas siguiendo los pasos semiológicos. Muy importante eso. Comenzamos. En el examen físico, al principio, llenamos todos los datos de los signos vitales. Posteriormente nos vamos a una manera general. Paciente hemodinámicamente estable o inestable. Eso va a depender de los signos vitales y del estado en que se encuentra el paciente. Después debemos de colocar el tipo constitucional, si es un paciente leptosómico, clínico o un paciente atlético.
Posteriormente vamos a colocar las fases. Hay muchas fases. Hay fase álgica, hay fase leonina, como este paciente que vemos acá, es un paciente que cursa con lepra. Hay fases cara de luna llena o fase esteroidea, eso se ve en Cushing. Y hay fases de hipotiroidismo o fase abotagada que vemos en estas pacientes aquí, típicos de esas enfermedades endocrino-metabólicas. Todo eso va allí seguido. Posteriormente, el estado de hidratación del paciente, si está deshidratado o está hidratado. Y seguidamente vamos con piel. Empezamos a describir piel según las características que aquí se nos van presentando. La historia clínica es muy buena porque ella te va orientando en lo que debes ir revisando. Si ves ictericia, la describes. Si ves lesiones primarias, si ves lesiones secundarias, describes igual. Mides las lesiones, si presentan alguna secreción, cómo son los bordes, si son regulares, si son irregulares, si en qué segmento, en qué región del cuerpo están presentes. Nos vamos para la cabeza, la configuración. Posteriormente nos vamos si está el cabello normoimplantado, si presenta algún dolor al momento de la palpación, como en la circunferencia de esa cabeza. En los ojos es muy importante describir todo lo que es la conjuntiva, las escleróticas, cómo está la córnea. Describir aquí es muy importante el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. En la esfera de ORL debemos hacer un examen minucioso de lo que es oído, nariz y boca, revisando si hay salidas de secreciones, si hay otalgia, si hay presencia de alguna deformidad. En nariz debemos revisar también lo que son, si el tabique está central o no, si presenta pólipos, si presenta epistaxis, hacer una buena revisión de eso. En boca, pues debemos de describir si están las edéntulas parciales o completas, si tiene prótesis, si presenta alguna alteración a nivel de la lengua, cómo están las amígdalas, si están hipertróficas, eutróficas, presenta placas o no presenta placas. Y a nivel de la faringe, pues también describir lo que es si presenta algún tipo de odinofagia o disfagia. A nivel de cuello y ganglios linfáticos es muy importante describir los mismos según las características, si son pétreas, si son adheridas a planos profundos, si son dolorosas o no la palpación, y en qué cadena ganglionar se encuentra. En cuello también debemos describir los vasos sanguíneos, algunos se ocultan, principalmente las carótidas, si presentan soplos o no. Describir las características de la tiroides según el grado que presenta, que van del 0 al 4. Igual si presenta bóceo que es grado 4, igual describir las características y medir cada lesión que ustedes vayan encontrando. Seguimos con tórax y cardiopulmonar. En tórax vamos a describir igual siguiendo los pasos semiológicos: inspección, palpación, percusión y ocultación. En inspección vemos si el tórax es simétrico, normoexpansible, hiperexpansible, o si presenta alguna deformidad que sea visible a nuestros ojos. Seguidamente, pues, palpamos las vibraciones vocales, si están aumentadas, si están disminuidas, percutimos. Recordar que hay una matidez normal, que es la matidez hepática, que se encuentra en el lado derecho. Y describir si hay timpanismo o no. Y si hay matidez en el lado izquierdo, pues eso nos da sugerencia a que si hay un derrame pleural. O también, a medida que ustedes van adquiriendo la destreza semiológica, van a poder ir colocando todo lo que en el examen físico vayan realizando. Es muy importante describir en la ocultación en los pulmones el murmullo vesicular, si está abolido, si está disminuido o si está presente. Si hay estertores, si hay crepitantes, colocarlos todos como por orden y especificarlos bien en qué segmento del pulmón se encuentra, en el vértice, en la parte media o en la parte basal. En la parte cardíaca es también muy importante los focos de ocultación para describir los latidos, si estamos en presencia de un tercer ruido, un cuarto ruido, si hay foco en describir el lugar del soplo, perdón. También es importantísimo
las características de ese soplo, si es diastólico, si es sistólico, y la magnitud, de acuerdo a los grados. A nivel abdominal, nos guiamos por esta imagen que vemos acá, a recordar que en abdomen es diferente. En abdomen va inspección, ocultación, palpación y después percutimos. En inspección vemos un abdomen globoso, a espesa de líquido ascítico o a espesa de una masa tumoral. En la ocultación debemos describir si están aumentados o si están abolidos los ruidos hidroaéreos. Y en la palpación debemos de palpar cada área o cada segmento del abdomen, que ya por anatomía lo conocemos. Y debemos de percutir la parte hepática, hacer hepatometría, palpar vasos y palpar otros órganos que sean palpables a nivel abdominal. En la parte de recto, pues nos vamos a orientar si hay presencia de fístulas, si hay presencia de fisuras, si hay presencia de hemorroides, cómo están los esfínteres, y si el paciente refiere a otra normalidad, pues describirla también al examen físico. En huesos y articulaciones, hacemos énfasis en ellos, en la área de traumatología, muchas veces cuando hay fracturas, si hay crepitantes o no, crepitación ósea, si hay alguna deformidad, si hay algún acortamiento del miembro, todo eso va a ir descrito. En los miembros también podemos describir la parte de los edemas, si hay úlceras, si hay varices, todo eso va bien descrito allí. Y aquí en la parte neurológica es la parte más amplia de la semiología y debemos hacer un buen examen físico. Hay historias que traen un renglón aparte para describir toda la parte neurológica, comenzando con las funciones neurológicas superiores, después con los pares craneales, después con la parte motora, la parte sensitiva, evaluar la fuerza muscular, evaluar los reflejos osteotendinosos y evaluar también los signos meningios. Continuamos con las evaluaciones complementarias. Hay algo que quiero recalcar aquí, que los paraclínicos se van a solicitar de acuerdo a la patología que se esté sospechando. No nos vamos a poner a solicitar exámenes que no tenemos ni la remota idea de qué es lo que estamos solicitando. Hay que tener mucha cautela con eso porque debemos de valorar la situación económica de los pacientes. Se pueden solicitar desde exámenes sencillos hasta los más complejos, eso va a depender de la patología. Podemos solicitar desde una simple hematología completa, química sanguínea, coproanálisis, uroanálisis, hasta hemocultivos, urocultivos, rayos X, tomografía o resonancia. Como les dije, eso va a depender de lo que ustedes encuentren en su examen físico y en su análisis. Y eso los ayuda a ustedes a dar el 100% del diagnóstico. Vamos con las órdenes médicas, pues las órdenes médicas también va a depender de la patología del paciente. Hay un orden que traigo acá para que ustedes tengan cómo guiarse cuando lleguen a la clínica. Comenzamos con la hospitalización, de segundo lugar va la dieta, de tercer lugar va la hidratación parenteral, de cuarto lugar van los medicamentos, de quinto los paraclínicos, las recomendaciones de importancia, los controles de los signos vitales y avisar eventualidad por cualquier situación que se presente. Les traigo acá un ejemplo de unas órdenes médicas del posoñamiento físico. Primero lo que vamos a hospitalizar en emergencia de adultos, en este caso, la dieta va a ser completa, esto va a ser independientemente del paciente, porque hay pacientes que pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos, y pues esa es una dieta especial. La hidratación parenteral va a depender del estado de hidratación del paciente. Muchas veces se exonera la hidratación parenteral. Los medicamentos que se le va a colocar, vamos a empezar primero con los intravenosos. Preferiblemente con los intravenosos, siempre vamos a comenzar con los antibióticos. O si hay un medicamento especial, en este caso, como estamos hablando de un posoñamiento físico, podemos colocar en primer lugar el suero antiofídico. Segundo lugar, la penicilina cristalina. Siempre los antibióticos y los anticoagulantes van subrayados, siempre. Y seguidos con los otros medicamentos que va a meritar el paciente, que son por vía endovenosa. Y por último, dejamos los medicamentos que se van a utilizar por otra vía de administración, como los intramusculares o los de vía oral. En quinto lugar, tenemos los laboratorios, siempre y cuando el paciente lo requiera.
Solicitamos hematología completa, glicemia, urea-creatinina, aspartatotransferasa, alaninotransferasa, uroanálisis, tiempos de coagulación y fibrinógeno. ¿Por qué solicitamos esto? Porque hay consumo de tiempos de coagulación, principalmente del TP y del TPT y fibrinógenos. Hace coagulación intravehicular por el veneno de la serpiente. Hace daño renal, por lo tanto debemos de valorar lo que es el perfil renal y debemos de solicitar la hematología completa por el riesgo de infección que esto puede conllevar. Las recomendaciones en este caso que se le realizan al paciente, la cuantificación de diuresis por el mismo daño renal, vigilar signos de sangrado, la cura de la lesión, la elevación del miembro y la valoración por traumatología en tal caso de que presente síndrome compartimental. Los control de signos vitales y avisar eventualidad. Por último, vamos a hablar acerca de estas tres señoras. El resumen de ingreso es como volver a hacer la historia clínica, pero en este caso vamos a enfocarnos en los datos positivos. Es hacer un resumen de todos los datos positivos que encontramos, tanto en la anamnesis, como en el examen físico, como en los estudios que el paciente trae. Y por último, colocamos los diagnósticos por los cuales ingresamos al paciente. La evolución diaria también va acompañada de un examen físico diario, como su palabra lo indica. Primero van los días de hospitalización, después van los diagnósticos que presenta el paciente, el tratamiento que está recibiendo, los subjetivos, lo que es decir, lo que el paciente me refiere a mí, los signos vitales, y ahí sí describo yo mi parte objetiva, que es el examen físico. A la final se hace un plan, que es después de la revista médica, que se describe allí lo que vamos a hacer con el paciente. Y la epicrisis es un resumen final al momento de ingresar el paciente. Se coloca el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes, pero se hace mucho énfasis en la parte de la evolución intrahospitalaria que tuvo el paciente. Eso es importante. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la historia anterior? Nosotros, si buscamos la epicrisis, nos enfocamos en la evolución intrahospitalaria y tenemos ya todo lo que le hicieron al paciente dentro de su estancia. Y por último, también se colocan los diagnósticos de egreso del alta médica. Y se firma y se sella por el médico que realizó la epicrisis. Principalmente, esos son todos los pasos de una historia clínica del paciente adulto. Por su atención, muchas gracias y agradezco al comité organizador por darnos la oportunidad de brindarles estos conocimientos a ustedes. Siempre realicen la historia clínica con su familia, con sus amigos, para que a la hora de enfrentar al paciente sea muy práctica y muy fácil de desarrollar. Muchas gracias.